Buenos días también para Angelo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos, chicas y chicos. A los que no me conocen, soy el profesor Carlos Giraldo, profesor de Geografía de la Academia Virtual APU. Y en este ciclo, estamos en este ciclo, este repaso intensivo. Ya faltan pocas semanas para el examen de San Marcos. Estamos dando los retoques, estamos afinando detalles. Ya, aquí está la gente que va a postular. Aquí la gente que ya tiene ya pues una mayor información ya aprendida, pero que vamos a darle su pulidita nada más para llegar a óptimas condiciones el examen de San Marcos. Y también hoy comienzan los exámenes para la gente de la uni, para los unicornios. Así que vamos a desearle todos los éxitos a los postulantes de APU que se están presentando a la uni. Bien, se están presentando uno de los exámenes de admisión más complejos que hay en el Perú. Son 3 fechas de exámenes en uni y de un nivel muy alto. O sea, y este se va a hacer de forma virtual, ¿no? Para que sea todo bien, que no haya irregularidades, Dios mediante, pero mozazo. Y el examen de San Marcos, como ustedes saben, hay un 80% de que sea presencial. Vamos a ver. Listo. Vamos a hablar de qué tema hoy día. Vamos a hablar hoy día de la geodinámica y la formación del relieve peruano. Son dos temas importantes porque son de los que ha venido también con bastante frecuencia en los exámenes de San Marcos. Como ven ustedes, si revisan los exámenes de San Marcos de los últimos 5 años, siempre hay temas o siempre hay preguntas relacionadas al relieve peruano, pero sobre todo en relación con la parte de cómo se ha originado, ¿no? Con el tema de la formación interna o externa de la misma geodinámica de la Tierra. Muy bien. Entonces, arrancamos. Primero recordando un dato importante, ¿no? Cuando te preguntan qué cosa es el diastrofismo, tectonismo, ¿qué cosa es, chicas y chicos? ¿Quién recuerda? Por el chat. Ojo, ya son postulantes ustedes, ya prácticamente el examen está guay en la esquina, son cosas que ya deben ustedes estar más familiarizados. Muy bien. ¿Qué se entiende por diastrofismo, tectonismo? Estoy googleando ya, googlea, busca. A ver. El diastrofismo, tectonismo, son todos los movimientos, muy bien, lineales, verticales, son todos los movimientos de las placas tectónicas, ¿no? Fíjense eso, ¿no? Tanto lineal, horizontal, lineal, vertical, son movimientos de las placas tectónicas, ese tectonismo. ¿Impulsados por quién? A ver, una pregunta interesante que te pueden colocar en el examen, ¿no? ¿Cuál es la fuerza interna que genera el movimiento de las placas tectónicas? ¿Quién las empuja? ¿Quién las mueve? ¿Ah? ¿Quién las desplaza? Es una pregunta básica, así es. Y claro, está en la pantalla. El magma, correcto. El magma que está debajo de la corteza terrestre. El magma, ese fluido, ¿no? Esa masa de roca fundida, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ahora, como bien ustedes han visto el tectonismo, tiene dos comportamientos bien definidos. Uno es por la orogénesis y la otra es por la epirogénesis. La pregunta es, ¿qué viene a ser la orogénesis? Orogénesis me recuerda que es origen de montañas, ya muy bien, ahí está claro. Pero como proceso tectónico, ¿qué cosa es la orogénesis? A ver, ¿quién recuerda? Muy bien, Carlita. Son todos aquellos movimientos horizontales de las placas tectónicas. Las placas tectónicas empiezan a colisionar, chocas unas con otras, van colisionando, y esta colisión que genera levantamientos de la corteza terrestre, dando origen a qué? A montañas, dando origen a montañas, cordilleras, dando también origen a plegamientos, que son las cordilleras, o fracturas de las mismas, que son fallamientos. Muy bien. Y en ese choque, pues, muy bien, en ese choque de placas tectónicas, va a chocarse las placas y una de ellas, por lo general, siempre se destruye. Una al impacto se destruye, se hunde por debajo de la corteza y se funde.
se funde por el calor del magma. Bien, se destruye, pero a la vez en la superficie va generando deformaciones. Estas deformaciones son los relieves que he mencionado hace un breve instante. Y tenemos aquí, pues, un ejemplo de ello son los plegamientos, muy bien, las fuerzas laterales de las placas tectónicas ocasiona que ciertas partes de la corteza terrestre se pliegue, ¿no? Así es. ¿Y por qué se pliegan? Se pliegan cuando la placa tectónica predomina sobre todo un tipo de rocas, las rocas sedimentarias. ¿Y qué tienen de especial las rocas sedimentarias? Bueno, todas las rocas son rígidas, duras, muy bien, pero la roca sedimentaria, como está hecho de sedimento, de residuos, de cuerpos inorgánicos como orgánicos, la roca sedimentaria tiene, digamos, cierta capacidad de doblarse o flexionarse, no rápidamente, no como un algodón, no como una masa de harina, no, no, sino doblarse lentamente con millones de años por las presiones laterales. No son tan, o sea, son rígidas, pero con capacidad de poder amoldarse. Muy bien, según la situación. Vamos a un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una foto de cómo aquí las rocas se han ido doblando, ¿no? Lentamente con los millones de años. Aquí es una foto aérea donde también vemos con claridad estos plegamientos, ¿no? Que son cadenas de montañas, ¿no? Así no es. Ahí está. Son los plegamientos. Y también aquí vemos otro ejemplo también de cómo las presiones geológicas genera estos plegamientos en la corteza terrestre. No te olvides, para los que se desarrolle un plegamiento en las placas tectónicas, tiene que predominar, si bien hay varios tipos de rocas, tiene que predominar qué tipo de rocas, muchacho, que mencioné. A ver, por el chan, ¿quién me responde? ¿Qué tipo de roca tiene que predominar? Sedimentarias, correcto. No te olvides, muy bien, sedimentarias. Perfecto. Continuamos. Pero también suele pasar que cuando las placas tectónicas tienen un mayor porcentaje de rocas más rígidas, mucho más duras, que no tiene capacidad de doblarse, entonces aquí ocurren los fallamientos, ¿muy bien? Fracturas, fracturas que tienen la corteza terrestre, que tiene varias formas. Y aquí vemos una fractura, ¿muy bien? Se ve el desnivel que hay aquí entre esta corteza y la aorta, ¿muy bien? Que hay también otras fracturas. Estas fracturas o fallas pues tienen, digamos, distintas direccionalidades, en diagonal, en vertical, etcétera. Y estos fallamientos, pues también originan relieves como altiplanos, lagos tectónicos. Ahí está. Aquí vemos pues una falla. Por aquí vemos, muy bien. Aquí también vemos otra. Ahí está. Bien. Ven cómo la tierra está desnivelada, ¿no? Las capas rocosas. Parece que fuera un Photoshop, ¿no? Una foto montada, ¿no? Pero así es. Así es. ¿Qué más? Aquí también tenemos otra falla, esta fractura. Bien. Disculpe que se fue el mouse. Difícil manejar ese mouse. Ahí está. Por aquí también otra falla más. Esta fractura. Bien. Pero aquí notamos justamente que aquí estas capas de rocas, muy bien, no están continuas, están desniveladas. Bien. Esta foto fue tomada en el Morro Solar. ¿Alguien recuerda dónde queda el Morro Solar? A ver.
¿Dónde queda ubicado el Morro Solar? A ver la foto. En Chorrillos, exactamente. Chorrillos, o sea, es una enorme estribación andina que está a la orilla del Océano Pacífico. Ahí está ese Morro Solar, donde hay un montón de fallas, también hay diques, hay una gran cantidad de manifestaciones geológicas allá. Además, aquellos chicos que van a estudiar ingeniería geológica o ingeniería civil o geografía, ¿no? Van a ir de todas maneras en la universidad, ¿no? Como parte de su trabajo de práctica de campo, al Morro Solar. Es una zona con muchas evidencias geológicas. Que hay otra falla más y aquí otra. ¿Bien? Vamos a la primera pregunta entonces. Proceso geológico en donde la corteza es sometida a presiones laterales, arrugándose, originando levantamientos, que son los anticlinales o montañas, y hundimientos, que son ciclinales, valles, grandes depresiones, en donde predominan las rocas jóvenes, sobre todo las sedimentarias. De lo que escrito diga a qué se refiere y mencione un ejemplo notable en el mundo. ¿Bien? Gente dice aquí la A dice aquí, segura, seguro. Todos estamos de acuerdo que es un plegamiento, ¿muy bien? No se discute. Pero la Siberia Central es una meseta, y las mesetas son formadas por fallamientos. Pero por plegamientos, podemos mencionar, por ejemplo, la cordillera de los Andes, la cordillera de los Alpes, el macizo etiópico, el Kilimanjaro, las rocallosas, o en este caso también el Himalaya. Así que la clave sería, sí, correcto, Chipi. Sería Chipi. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estamos bien. Continuamos. ¿Qué es el vulcanismo? Recordemos qué cosa es el vulcanismo. ¿Quién recuerda eso? A ver, por el chat. Proceso de erosión. Procesos de erosión. Interesante. No sabía que la erosión tiene relación con el vulcanismo. Dice, liberación del magma. Ya tiene que ver con eso. Buenos días, Jenny, ¿qué tal? Liberación del magma. Sí, solo del magma. De todo material que provenga del interior de la Tierra, ¿no? El magma, gases, cenizas, rocas, etcétera. Entonces, el vulcanismo es toda actividad, todo proceso de esa energía, color y material interno de la Tierra y que se manifiesta en dos formas. ¿Quién recuerda cómo se llaman esas formas de manifestación del vulcanismo? Claro, uno es el exclusivo, ¿no? Eruptivo, exclusivo, ¿no? El externo, ¿no? ¿Y cuál es el otro? Inclusivo, muy bien. El otro es el inclusivo, el interno, el plutónico, correcto. Bien. Entonces empecemos por uno de ellos, ¿no? Actividad pues, volcánica. Ese es un río de lava que se forma en el volcán Mauna que hay en Hawái. ¿Qué pasaría si metes tu pie o tu pie, tu zapatilla, toca el magma? ¿Ves? ¿Cómo qué pasaría? Se quema, te quemas al toque. Volcanismo inclusivo primero, que es todo proceso en que el magma caliente al interior y fluido ha encontrado una grieta, una fisura, una falla en la corteza y por ahí se va a meter, por ahí se va a filtrar el magma. Se filtra, pero muchas veces este magma se filtra, intenta salir al exterior, pero como no llega a salir del todo, que pierde energía, pierde fuerza, etcétera, ese magma poco a poco se va enfriando. Y al enfriarse, se van a convertir o se va a cristalizar este magma en un tipo de roca en especial. ¿Quién recuerda en qué tipo de roca se va a transformar el magma enfriado o cristalizado? A ver, comienza con I. Ya, la obsidiana es una de esas de rocas.
ígneas, correcto, las rocas ígneas. Perfecto. Las rocas ígneas. Muy perfecto. Y aquí tenemos, pues, estas grietas donde se ha filtrado, pues, el magma. Por aquí voy a señalar. Se ha colado y forma una columna vertical, se le llama dique. O cuando se ha colado o ingresado a una cavidad horizontal, no, vertical, este es vertical y este es horizontal, forma una cavidad horizontal de magma enfriado de rocas ígneas, se llama SIL. Bien. O cuando tiene una cavidad en forma de hongo, se llama el acolito. Muy bien. Y los acolitos suelen ser siempre un poquito más arriba. Y genera pues que la corteza tenga un pequeño chinchón, un pequeño levantamiento, ¿no? Este pequeño levantamiento se observa en la parte externa como colinas, estribaciones o cerros. Por ejemplo, ustedes conocen varios lacolitos y no saben. Es más, es muy posible que vivan sobre un lacolito y lo ignoran. Así es. Cuando digo esto, ¿con qué relieve del territorio peruano, sobre todo de la costa, me estoy haciendo referencia? Que está compuesto de lacolitos. Tiene que ver con las lomas. Las lomas están asentadas sobre qué? Estribaciones, correcto. Las estribaciones más llamadas como la gente, porque si toda la gente en la calle dice, oye, conoce la estribación andina en San Cristóbal, entonces, ¿qué mierda es una estribación andina? Ya, cerros, muy bien, cerros. Esos son los que están aquí en la costa de Perú, ¿no? Ahí está. Muy bien. Este es un ejemplo del acolito. Aquí otro ejemplo, este de SIL, muy bien, como se ve claramente esta capa horizontal de rocas ígneas que tiene una coloración, una composición distinta a las rocas que están en la parte superior e inferior de esta capa de SIL. Ahí está el dique, también otra foto que se ha tomado también del morro solar, también se ha tomado esta foto de ahí, muy bien, el dique. Y tenemos aquí el vulcanismo exclusivo, que viene a ser pues todo ese proceso también de liberación de la energía magmática que sí llega a escapar a la superficie, sí llega a salir al exterior. Muy bien, tenemos por ejemplo los volcanes que tienen pues esta capacidad de expulsar material magmático, muy bien, correcto. Entonces sus partes de volcán, la chimenea que es el conducto entre la cámara magmática y el cráter, correcto. El cráter es la abertura externa del volcán por donde sale pues la lava, las cenizas, los gases, y la lava que se va derramando, acumulando por todo el cono volcánico, pues va haciendo que la montaña también crezca poco a poco, va ascendiendo, ¿no? Y la lava se endurece y se convierte en rocas. Vamos a un pequeño vídeo sobre esta actividad volcánica. Una pregunta aquí. ¿La energía del magma no se puede convertir en electricidad? Claro que sí. Hay otros países como en Islandia, donde se aprovecha la energía geotérmica, o sea, del calor de las zonas volcánicas, empleando el principio de la termodinámica para convertir ese calor en energía eléctrica. Nuestro país, que tiene 401 volcanes, según el inventario del INGENIT, de los cuales más de 20 están en el proceso de actividad, o sea, tienen calor interno, y la mayoría que está desde Ayacucho hasta Tacna, pasando previamente por Arequipa, Purima, Cusco, Puno, Moquegua, tiene un gran potencial geotérmico. ¿Se podría aprovechar? Claro que sí. ¿Se podría generar electricidad mucho más barata de lo que pagamos? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hacen, profesor? Porque nuestros queridos gobernantes no se le da la reverenda gana de impulsar un proyecto así. Porque todo es negocio, todo es business,
todos los políticos aquí en el Perú solamente trabajan, y digo que las cosas que diga así como son. Los políticos, la gran mayoría de gobernantes en el Perú, la gran mayoría, lo que busca siempre es sacarle negocio a todo y que la gente pague, no importa si es pobre, que pague por la luz, que pague caro por el agua, que pague caro por el gas, que pague caro por todo, porque el libre mercado así lo establece. Si nomás hay un montón inclusive hoy mismo hay un montón de candidatos presidenciales que quieren que tú pagues tu vacuna. Así es. Así que no te sorprenda, pues, porque no vamos a tener jamás, por lo menos, todos sabemos, proyectos como la energía geotérmica para que se pueda proveer de energía eléctrica gratis, o mejor dicho, no gratis, pero sí barata, limpia y sostenible para todo el Perú. ¿Por qué? Porque tú vas a votar, él va a querer que tú pagues tu vacuna, va a querer que tú pagues todo. Así es, aunque duela. Vamos a ver el video. Y después vamos a buscar un video sobre esta energía geotérmica que quizás ustedes no lo desconocen. Vamos a ver. Un poquito. Los volcanes son las formaciones geológicas más explosivas, capaces de expulsar grandes cantidades de lava, gases y cenizas, con consecuencias devastadoras. Los volcanes suelen formarse a lo largo de las fronteras de las placas tectónicas. El 80% de los volcanes se encuentran cerca del borde del Océano Pacífico. Esta larga línea de volcanes se conoce como el Anillo de Fuego. Los volcanes son formaciones geológicas que representan una ruptura en la corteza terrestre, que permite la expulsión de lava y gases provenientes del interior de la Tierra. Las partes principales de un volcán son la cámara magmática. Es la zona en el interior de la corteza terrestre donde se deposita el magma antes de salir a la superficie. La chimenea. Es el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter. El cráter. Es la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante una erupción. La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener altas temperaturas, que oscilan entre los 700 y los 1200 grados centígrados. Una vez fuera, el contacto con el aire la enfría y la solidifica. La solidificación de la lava cerca del punto de erupción contribuye junto con la roca y la ceniza a formar y desarrollar el cuerpo cónico del volcán. Es así que el cuerpo cónico se forma por la acumulación de material volcánico expulsado durante todas las erupciones anteriores. Ahora veamos cómo se forman los volcanes. Los volcanes se forman de diferentes maneras. Cuando la placa oceánica choca contra la placa continental, la placa oceánica, por ser más densa y más pesada, se introduce bajo la placa continental, que es más delgada. Este proceso se denomina subducción. En este proceso, el material se funde e inmediatamente se forma el magma, que asciende por fisuras y luego es expulsada hacia la superficie en forma de erupción. Estos son conocidos como volcanes de límites continentales. Los volcanes de la cordillera de los Andes en Sudamérica y los volcanes de la cordillera de las Cascadas en Norteamérica son ejemplos de este tipo de volcanes. Si dos placas contiguas chocan bajo el océano, provocan la formación de otro tipo de volcán. Los submarinos. Estos volcanes no surgen en el punto de contacto de ambas placas, ya que al no existir tierras cercanas a la zona de subducción, se forma una cadena de volcanes que emerge desde el fondo marino a unos 100 kilómetros de distancia. Estos son conocidos como volcanes de arcos insulares y forman una cadena de islas volcánicas. Los volcanes de Indonesia, como el Merapi, el Krakatoa y el Tambora, son parte de esta categoría. Un tercer tipo de volcán se forma también bajo el océano, pero no existen placas de subducción asociadas a ellas, sino que se forman por una pluma de material muy caliente, que se origina en algún punto de las profundidades de la Tierra, que fluye hacia arriba y atraviesa la corteza terrestre, enviando magma hacia la superficie que se acumula en el lecho oceánico creando islas. Los volcanes formados por este proceso
se llaman volcanes de punto caliente, como el de las islas hawaianas. El cuarto tipo de volcán se forma cuando las placas oceánicas de la Tierra se apartan entre sí. Al hacerlo, crean una serie de fisuras o aberturas. Si esta fisura está situada sobre un punto caliente, surge el magma entre las placas. Así se forman nuevos volcanes y porciones de corteza oceánica. Estos volcanes se denominan volcanes de dorsal oceánica. Los volcanes de Islandia que forman parte de esta categoría, sino que forman largas cordilleras que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Estas cuatro configuraciones crean los diferentes tipos de volcanes que vemos hoy en nuestro planeta. Y como cada tipo de volcán se forma de un modo diferente, ello afecta al tipo de erupción que se produce. Hay varios tipos de erupciones. Las suaves y fluidas se denominan hawaianas. Las erupciones estrombolianas son las que lanzan lavas por los aires. Las vulcanianas liberan mucho gas y ceniza. Y por último, las más violentas son las plinianas. Estas erupciones producen explosiones ruidosas de ceniza, gas y rocas, que pueden alcanzar alturas mayores a los 30 kilómetros. Y los materiales expulsados pueden afectar extensas áreas, incluso generar cambios en la temperatura del planeta. Las cenizas están a miles de grados Celsius, temperatura, calientes, calcinan todo su paso. Importante en el caso peruano, se forman los volcanes, sobre todo en zonas, aquí en el Perú, por la subducción de la cordillera, o de hecho de la placa de Nazca, por debajo de la placa sudamericana, dando origen pues a los volcanes en la cordillera de los Andes, mayormente en la parte sur de Perú, donde está menos profundidad de contacto superficial, y también hay volcanes de tipo dorsal, la dorsal de Nazca, también, que tiene fondo marino y que hace poco ha sido declarada como una reserva nacional submarina. Bien, ahí está. Quiero que iba a compartir un dato más, voy a ver acá. Me estaban pidiendo ustedes sobre la energía geotérmica. Ya, un momento. Todas esas plantas en busca de refugio más grande del país. Ya está. Me encontré. Al pedido de la People, ahí está. Pero pregunto a los demás, desean ver cómo realmente se puede aprovechar la energía volcánica, energía geotérmica a favor de todas las personas. Ok, vamos a ver. Europa cuenta con unas 130 plantas de energía geotérmica, un aumento de un 5% respecto al año pasado. El número de plantas operativas podría doblarse en los próximos 5 a 8 años. ¿Cómo garantizar una mayor eficiencia, seguridad y responsabilidad medioambiental de todas esas plantas? En búsqueda de respuestas, científicos europeos han desarrollado nuevas tecnologías que ya están listas para ser aplicadas en Islandia. La
La central geotérmica de Nesjavellir es la segunda más grande del país. Produce unos 120 megavatios de potencia eléctrica. Operaciones de perforación son desarrolladas con frecuencia para localizar nuevas fuentes de calor subterráneas. Las temperaturas pueden alcanzar 460 grados y la presión es extremadamente alta. Es un entorno duro y agresivo para el material de perforación. El problema general en el sector de la geotermia es que estamos trabajando con fuentes de mucho calor. Para garantizar el mantenimiento de los pozos hay que enfriarlos, y en ese proceso las tuberías de revestimiento pueden acabar destruidas o deformadas porque tienden a expandirse. Completamente automatizada, la planta está ensayando una nueva tecnología diseñada para minimizar riesgos, reducir costes de mantenimiento e incrementar la eficiencia de las operaciones. La tecnología fue desarrollada en un proyecto europeo coordinado desde este instituto de Reykjavik. El objetivo fue rediseñar acoplamientos flexibles para permitir la expansión térmica de los tubos perforadores y evitar así su obturación o colapso. Normalmente los diferentes segmentos de las tuberías son acoplados unos a otros con enganches fijos. Nuestros acoplamientos flexibles permiten que las tuberías se expandan en su interior. De esa forma eliminamos presión, y cuando los pozos son enfriados, los segmentos se destensan. Materiales y aleaciones fueron ensayados y validados para establecer que puedan garantizar la resistencia necesaria en el diseño de los tubos. Para una planta geotérmica normal, el coste de las perforaciones representa el 30 o 35% de la inversión total. La industria de la geotermia solo recurre a tecnología conocida, probada y fiable. No resulta fácil convencerles para que prueben tecnología nueva. Los investigadores dicen que esta y otras innovaciones en curso podrían resultar prometedoras para actores emergentes en el sector geotérmico en Europa continental, donde, al contrario que en Islandia, las fuentes de calor se encuentran a enormes profundidades. Hay fuentes de alta temperatura en Europa, en Italia, por ejemplo, también en Grecia, en Turquía, en las Azores, en Portugal. En estos sitios los pozos son más profundos, se necesitan segmentos de tuberías más largos. Y eso significa que puede haber más problemas. Nuestros acoplamientos flexibles en Islandia solo necesitan descender a unos 2 kilómetros. En Europa necesitas descender a 5 o 6 kilómetros. Los operadores de perforación dicen que estas tecnologías podrían mejorar su competitividad en el sector. Se ahorra dinero durante las operaciones de perforación, así que los costes operativos se reducen y la vida útil de los pozos será más larga. Son las principales ventajas. Y costes de mantenimiento reducidos podrían traducirse en facturas energéticas más baratas para los consumidores. Ahora, la pregunta que hago a continuación es: ¿por qué en Europa se está impulsando cada vez más los proyectos de energía geotérmica? ¿Por qué razón cada vez hay más interés en utilizar esta energía? A ver, usen el sentido común, amigas, amigos del repaso. No, pero ¿por qué razón los europeos están que apuestan más y más y más en impulsar estos proyectos? Si tienen calor interno, si es. Sale más rentable, pero ¿sale más rentable para qué? ¿Para los empresarios o para los consumidores? Empresarios. La parte final dijo algo importante en el reportaje, que al mejorar las tecnologías se reducen los costos del mantenimiento de la producción, y eso se traduce en que la gente va a pagar más bajas tarifas de energía eléctrica, más bajas tarifas de consumo de energía. O sea que la gente va a consumir energía con un presupuesto más bajo de lo normal. Aquí había otro documental que por ahí no lo he encontrado, donde el promedio de lo que paga un hogar en Europa, que depende de energía geotérmica,
es más o menos de 4 a 5 euros mensuales. 4 o 5 euros mensuales para por todo el consumo eléctrico de un hogar en un mes. ¿Qué te parece? ¿Muy caro o barato? Muy barato, profe. Así es. Y es que la lógica de ellos es el beneficio no solo es para la empresa, o sea, que la empresa tiene que ganar, sino, pero piensan sobre todo que mientras más consumidores existan de energía que consuman en tarifas más baratas, todos ganan. Gana el empresario, gana el consumidor. Pero la lógica aquí latinoamericana, sobre todo la lógica peruana, es no me importa si el consumidor paga caro, no me importa, que puede pagar a que lo pague, pero yo, empresario, siempre gano. Así como quieren ser con las vacunas. Así es. Ese es el Perú. Dice aquí, yo pago 20 lucas más. ¿Cuándo pagan? Aquí en mi caso está pagando casi 120 soles mensuales. 120, 140 lucas mensuales de electricidad. Es una casa, así es grande, pero igual, es mucho. ¿Cuándo pagan ustedes en sus hogares? No lo que vives en alquilado, porque no vives en alquilado, no estás pagando la tarifa real. En alquilado se divide pues el consumo entre los que habitan en una casa, ¿no? No es igual. ¿Cuándo ustedes pagan más o menos el recibo de luz, por ejemplo, en su casa propia? 130, 120, 200 lucas, 100 por ahí, claro, esa es una tarifa real. Y duele porque es caro, porque aún así ahorrando y apagando los focos, pagas caro, casi 400, dice, wow, pues, debe ser una casa con varios pisos. Entonces, no es igual como cuando tú pagas la luz, cuando vives alquilado, porque en alquilado tú pagas fraccionado con los demás inquilinos, no es igual, pero ahí está, así es. Y aquí llega hasta casi 400, así, y eso que dicen que paga la luz, te paga la computadora, o si no ve la tienda, págala. Entonces, aún así, ahorrando energía, pagamos caro. Imagínate pagar mucho menos. A ver, ¿cuánto era en soles? ¿Cuánto es 4 o 5 euros? Ponen 5 euros. 5 euros. 20 lucas, más o menos. Como 20 lucas mensuales. ¿Qué te parece pagar 20 lucas mensuales en electricidad? Puta, que será fácil, chamare. Será fácil. Lindo sería. Así es. Y si imaginas que si tuvieras un negocio donde necesitas máquinas con electricidad, como un negocio de confección de ropa, tener energía eléctrica a bajo costo sería mucho mejor. El empresario, el microempresario también sería beneficiado, ¿no? Claro que sí. Aquí dice, pero ¿cómo será la zona, profe? ¿A qué zona te refieres, mi amigo Daniel? Pero ¿cómo será la zona, profe? ¿En qué sitio, cómo será la zona qué? ¿De qué zona te refieres? La pregunta. A ver. Mientras me responde, vamos a ver a la diapositiva otra vez. Bien. Sí, zonas urbanas, amigo. En zonas urbanas. Así es. Zonas urbanas. Así es. Y recuerda que en Europa predomina zonas urbanas que zonas rurales. Así es. Increíble. El donde está más desarrollado ese proyecto es en Islandia, como ahí. Islandia es el país que tiene ese proyecto más desarrollado. Pero claro, es que no todos los países en el mundo pueden aprovechar la energía geotérmica, ¿no? Sino aquellos países que tengan, pues, dentro de su territorio, dentro de sus físicas, dentro de su dinámica, tengan, pues, presencia de volcanes, pues, ¿no? Y como decía el experto, mientras más profundo está la capa de calor, pues, quizás ahí es más dificultoso, ¿no? En el caso peruano, pues, la parte más ideal para aprovechar esa energía geotérmica es en el sur andino, donde está concentrado todos los volcanes a nivel nacional. Y que no está ahí, pues dentro del 1,5 a 2 kilómetros de profundidad la capa más caliente. O sea, está dentro de las condiciones.
Así es. Wow. Y tenemos profesionales que pueden hacer eso, que pueden aprenderlo, claro que sí, pues. Buenos ingenieros se vota al año en la UNI, en San Marcos, en Católica, ¿no? ¿No? Y debe haber, pues, ahí, pues, empresarios peruanos, ¿no? Que con alianza con otros empresarios de tecnología europea puedan traerla acá en el Perú y mejorarla, copiarla, imitarla y dentro de nuestra realidad, pues, adecuarse, ¿no? Sería genial. Pero repito, aquí nuestros políticos, nuestros candidatos presidenciales, casi todos dicen, no me importa si no tienes plata, que tiene plata, paga, que no puede, pues, está, pues, ahí está tu amigo del Porky, tu amigo de Soto y lo demás, ahí está, pues, ¿no? La otra, la Vero, esa es una bruta. Así es. Ahora sí, continuamos. La ceniza volcánicas. Esta ceniza, como te repito, está en grandes cantidades de columnas de estas partículas que se elevan a muchos kilómetros de altura en la atmósfera, interrumpe el tráfico aéreo, se esparce por gran cantidad de territorios, caen sobre los campos de cultivo, sobre las fuentes de agua, sobre las ciudades, muy bien, y por lo general en las zonas que están muy próximas a los volcanes, cuando hay una explosión volcánica, ahí las cenizas volcánicas suelen ser muy peligrosas porque son muy calientes. No recordemos qué le pasaban a las personas que vivían en la ciudad de Pompeya y Herculiano cuando erupcionó el volcán Vesubio pocos años después de Cristo. Está. O en Guatemala, sí, hace 2 años en Guatemala el volcán del Fuego, por supuesto que sí, también, que causó miles de muertes también. Muy bien, qué bien. Tenemos aquí, estas son las fumarolas, son fracturas, grietas de la corteza, próximas a zonas volcánicas, donde sale una gran cantidad de gases sobre todo de dióxido de carbono. También están las solfataras, que también sale una gran cantidad de gases de dióxido de azufre. Huelen horrible, esto huele a azufre, huele a huevo podrido. Las fuentes termales, muy bien, que son estas lagunas, estos manantiales de agua que emergen en la superficie y están calientes. ¿Por qué? Porque cuando esta agua subterránea a muchos metros de profundidad ha estado en contacto con el magma, pues el magma naturalmente va a calentar el agua, pero también el agua va a arrastrar, va a atrapar ciertos minerales que tiene el magma y estos van a salir a la superficie. Por eso que el agua sale caliente y con estos minerales que son, digamos, tienen la fama de ser curativos, que alivian dolencias reumáticas, entre otros, ¿no? ¿Alguien de ustedes, aparte de los baños del Inca, conoce el nombre de otras zonas o fuentes termales en el Perú? Aparte de los baños del Inca. Hay baños termales en Machu Picchu, ya, que más Churín, también muy famoso, Aguascalientes, muy bien, Monterrey, Ancash, correcto, ahí está, ¿no? El que yo quiero decir, o sea, Churín este año me voy a Churín como sea me voy a Churín, pasarme un fin de allá, me voy solo, solo me jamoneo, voy solo, porque sí quiero, me han hablado muy bien de estos baños termomedicinales, producto de geodinámica interna, muy bien, que este acá, ¿no? ¿Cómo más que tenemos? Buenos días, Urco. Están llegando. Y esto que son los geysers, ¿no? Que son lo mismo también, que son las... Ah, ya, entonces, ¿qué pasó con el chat? Se fue para atrás y vi tu saludo. Ok, Urco, está bien. Ahí está. Qué raro que en el chat. Apareció como tu primer saludo, digo, que recién llega. Estas fuentes termales, los geysers, el agua tiene a ser más, o supera, mejor dicho, los 100 grados Celsius. Puede llegar a 150, 200, 300 grados Celsius, y esas aguas, pues, erupcionan de forma muy violenta. Y como ves, pues, las personas que quieren ver los geysers tienen que estar un poco alejados, porque no vas a querer que esta agua hirviendo te caiga a una parte de tu cuerpo y te puede generar
quemaduras del segundo a tercer grado. Así es. Bueno, así. Muy bien, este es el famoso geyser del Parque Nacional del Yellowstone. Que por cierto, ¿quién sabe dónde queda este Parque Nacional de Yellowstone? ¿En qué país? En Estados Unidos, muy bien, en la zona oeste de los Estados Unidos. Muy bien, chicas y chicos. Y una cosa más, y esto es cierto, y hasta en una película también lo fue mencionado. Todo el Parque Nacional de Yellowstone, que es como más o menos el tamaño de toda la ciudad de Lima, quizás un poco más, todo el parque tiene un enorme volcán debajo de ese lugar. O sea, es el volcán interno más grande del mundo. Y hay una película que se llama, creo que es 2021, creo que es. No, 2012, 2021 es otra película, 2012, donde justamente hablan de eso, ¿no? Y hay mucha cantidad de geysers, bastante geysers ahí. Es una zona volcánica. Otra pregunta más. Vamos a ver. Respecto al volcanismo, existen dos procesos bien definidos. El plutónico, que es el que se enfría bajo la tierra, el interno, y el exclusivo, ¿no? El volcánico. Señale cuál le corresponde correctamente. Vamos a ver. El acolito es la consolidación del magma en forma horizontal y en estratos rocosos. ¿Es verdadero o falso? Los acolitos tienen esta forma. No, eso es falso. Tiene forma de hongo. Más falso que tu ex. Muy bien. Los cenolitos son fragmentos de rocas que se alojan y que son incorporados en el magma. Sí, no lo mencioné, pero los cenolitos son rocas que están mezclados en el magma. Es como las papas en una olla de sopa. Hay papas, cuando la sopa está hirviendo mucho, en que la papa ¿no? Pero hay algunas que no, se mantienen enteritas, ¿no? Entonces, estas rocas son como esas papitas, no se logran fundir del todo y queda ahí, pues, dentro de todo lo que es el magma. Vamos a hacer una foto después de esto. Ese es verdadero. Las sulfataras son emanaciones de gases de CO2. No, las sulfataras emanan dióxido de azufre, no te olvides. Falso. Lo que es un agua caliente emanada desde el interior, con contacto de aguas subterráneas. Es cierto. Así es. Así es. Sí, es CO2. Está bien. ¿Qué sería cuál? Dedo. Ahí está. Y esta fotito justamente es un ejemplo de sinolito, ¿no? Esta mancha negra oscura es la roca que no se ha logrado a derretir de todo el magma que es alrededor, que ahora es roca ígnea, ¿no? Y está el cenolito. Ahora, sobre la deriva continental. ¿Recuerda qué explica esta teoría de la deriva continental? ¿Qué cosa nos dice? Nos habla de la formación de continentes. Muy bien. Muy bien. A ver, voy a preguntar a la gente también otra vez. Si habla de la formación del continente, quiere decir que en el pasado todo estaba en uno solo. ¿Cómo se llamaba todo ese solo continente? Muy bien, Kevin, muy bien. ¿Qué más? Correcto. Está muy bien. Correcto, mi estimada Fiorelita. ¿Qué tal? Todos esos continentes juntos, ese megacontinente, Samuel se llamaba Pangea. ¿Y qué significa la palabra Pangea? A ver. Toda la tierra. Muy bien, Urcon. Toda la tierra. Bien, Jimenita Lozano. Toda la tierra. Sí, pues todo, según esta teoría, hace más o menos un poco más de 200 millones de años atrás, había un solo continente llamado Pangea. Muy bien. Esta teoría fue desarrollada por el geólogo
Alfred Wegener, un alemán, muy bien, y hace casi 200 años, hace 200 millones de años, este gran bloque se fue fragmentando y después desplazándose entre sí, dando poco a poco la forma de los continentes que hoy conocemos, ¿ven? Como ven ustedes en la imagen GIF aquí, ¿no? Pero el tema es la siguiente. En el futuro, ¿todos los continentes se volverán a juntar? Pregunto. Sí, sí se van a juntar. ¿Falta mucho? Sí, falta muchísimo. Como que un par de cientos de millones de años falta, ¿no? Para que todo se vuelva a juntar nuevamente. En Internet vas a encontrar un montón de... Se llama Nueva Pangea. Nueva Pangea o Novo Pangea, lo buscas en Internet, en imágenes, y todos son imágenes hipotéticas, ¿no? O sea, no todos son iguales, ¿no? Pero sí es algo seguro que todo se va a juntar en algún momento, ¿no? Ya no llego, dice, ¿no? Que vamos a llegar, ¿no? Somos polvo, ya, somos fósiles. Pero una pregunta más. Pangea habrá sido en historia de la geología de la Tierra el único supercontinente que ha existido. No, pues, no. No ha sido el único supercontinente. O sea, en el pasado, antes de Pangea, otra vez todo estaba separado y después otra vez todo estaba junto. Hubo otro supercontinente antes de Pangea. Se llamaba Rodinia. ¿Sí? Rodinia se llamaba. ¿Bien? Rodinia. Ya, entonces en toda la historia geológica de la Tierra, entonces hubieran dos supercontinentes. Rodinia y Pangea. Y futuramente la nueva Pangea. No, falta una más. Hay otro supercontinente que existió antes de Rodinia, mucho antes de Rodinia. Dijo que la Tierra tiene 4.500 millones de años. ¡Wow! Un montón de tiempo. Ese último continente se llamó Columbia, así como suena, Columbia. El primer supercontinente de la historia era Columbia. Y ese es el primer continente que se formó justamente cuando se formó nuestro planeta Tierra, cuando aún no había océanos o muy poquitas fuentes de agua todavía. Muy bien, Columbia. Después Rodinia, después Pangea y ya viene lo que viene en el futuro. Ven en imagen, ¿no? Cómo se ha ido desplazando los continentes, ¿no? Se ven, ¿no? No lo ven en imagen, ¿no? Cómo se mueve. ¿Cómo se sabe eso? Muy buena pregunta, Kevin. Bueno, los geólogos tienen esa fama y esa habilidad de poder hacer hablar a las rocas. Así es. Lo que pasa es que se encontró restos rocosos, grandes fragmentos rocosos o cordilleras muy antiguas en el mundo, de 3.000 millones de años atrás, de 2.800 millones de años atrás, que por ejemplo está en Sudamérica, por ejemplo en Brasil, pero que esta cordillera tiene su continuidad por Canadá, sí, por Canadá. Entonces, ¿cómo es posible que una cordillera esté partida en dos o más fragmentos y uno esté en Canadá ahora y uno esté en Brasil? Pasa que hace 3.000 millones de años atrás o 2.800 millones de años atrás, esa parte de Canadá y esa parte de Brasil estaban unidas, estaban pegadas, y era parte de un continente anterior a Pangea, ¿no? Ahorita hablamos de Rodinia, y así, ¿no? Hay varios restos geológicos en la Tierra repartidos de gran antigüedad que están dispersos, pero que alguna vez estuvieron unidos. Así es. Pregunta, ¿cuando Pangea existía, había humanos? Buena pregunta. No existían humanos. La humanidad se aparece, así como homínidos, hace un poco más de 2,5 millones de años atrás. 2,5 millones de años atrás, y Pangea tiene una antigüedad de 200 millones de años. Entonces, como que hay una gran distancia de diferencia, ¿no? Entre la época en que se fragmentó Pangea y
apareció el hombre. Y yo sé que quizás muchos han visto pues, películas animadas como La Era de Hielo, donde es anacrónico, ¿no? Es una ficción, pues, ¿no? O sea, sí existían esos animales prehistóricos, pero no vivían en la misma época. Tampoco vivían tampoco pues cuando vivían esos animales existía la Pangea. Tampoco, ¿no? Es anacrónico, ¿no? Así es. Bien. Existían partes de todo un poco, o sea, no existía toda América, sino parte de América. Había partes de África, partes de Eurasia, partes de Oceanía, o sea, todos por partecitas, porque hay partes que han desaparecido y otras partes que han aparecido posteriormente, ¿no? Así es, son partecitas, así es, existían, fragmentos, pedazos. Dice acá, es una pregunta muy tierna en realidad. Profesor, ¿cómo sería actualmente si volviéramos a hacer Pangea? ¿Un mundo de paz, más unido? Una pregunta muy tierna. La verdad que no sé, yo lo dudo. Bueno, hay sociedades un poco más solidarias y más organizadas, sí que lo hay, ¿no? Y hay sociedades más desiguales y más egoístas como las peruanas, un montón. O sea, no sé, el hombre es tan impredecible. ¿Cómo sería? No tengo la menor idea. Quizás seamos como la película, ¿cómo se llama esta película famosa? Que todo el mundo es uno solo y que hay tribunos, los Juegos del Hambre. Éramos como los Juegos del Hambre, ¿no? Todos vivimos en un solo lugar, como en la guerra, en los Juegos del Hambre, y tenemos que mandar nuestros tributos para el sacrificio, para la paz. Así es. Imagínate, Priscila, que seas elegida, sea la Katniss Everdeen. Bueno, esta imagen representa lo que un poco en el GIF estaban viendo, ¿no? Tenemos ahí. Esta Priscila. Ahora, las pruebas, ¿no? A ver, todo bonito, ¿no? Pero, ¿cómo te voy a creer tu floro? Me dice, no es mi floro, es lo que plantea Wagener, ¿no? Así es, ¿no? Ahí tenemos pruebas geográficas, ¿sí? Hay fragmentos de continentes, fragmentos de cordilleras y litorales que encajan como fueran piezas rompecabezas. Por ejemplo, si tú observas, pues, vamos a hacer una imagen, ¿no? Los bordes de Sudamérica con los bordes de África, si los juntas, encajan. Los bordes de la Antártida encajan muy bien con los bordes de Australia, y los bordes de Australia encajan muy bien con los bordes de la India, y así, en muchos bordes en el mundo. ¿Sí es? Geográficas. Geológicas, ¿no? Muy bien. También pruebas de tipo paleontológicas. Se han encontrado restos, aquí vamos a ver, restos fósiles de plantas animales que vivieron en la misma época en varios continentes, ¿no? Por ejemplo, este lagarto, ¿no? Vivió toda esta área entre Sudamérica y África, ¿no? Este otro reptil, ¿no? Entre África, India y la Antártida, ¿no? Esta planta también vivía en todas partes, estaba, ¿no? Estaba en Australia, Antártida, la India, África y Sudamérica, ¿no? Porque se encontraron los restos fósiles de estas formas de vida en distintas partes del planeta. Y la única explicación de que hayan vivido ahí y ahora están tan distintos es que todos estuvieron unidos compartiendo un enorme ecosistema. ¿Bien? Pero todo está chévere hasta... cuando le preguntaron a Wegener, todo está chévere tu teoría, ¿ya? Suena espectacular, ¿no? Pero ¿por qué los continentes se separaron? A Wegener, ¿no? Allá por 1912, aún la geología estaba haciendo todavía muchos descubrimientos, pero no encontraba una respuesta real y concreta de por qué los continentes se movían. Desconocían de la existencia de las corrientes de convección. No lo sabían todavía en las primeras décadas del siglo XX, no, y tampoco menos antes. Entonces lo que intentó dar como respuesta a Wegener es que fue la fuerza gravitacional, la fuerza de la gravedad lunar, la que hizo que los continentes se separaran, ¿no? Así como un efecto de las mareas, ¿no? Pero
es bien jalado los pelos creer que la gravedad lunar tenga la suficiente energía como para romper, separar y desplazar continentes. No, pues ahí tiene efectos sobre las mareas, sobre los océanos, pero no sobre los continentes. Así es. Sí, se aparece en Norteamérica, amiguita. Sí, está. Ahora que va a ser, pueden descargar este material, por si acaso, que estoy ya presentando, ya está en la intranet y lo pueden descargar. Y los que no tienen este material en la intranet, Miriam, ¿estás ahí, por favor? Miriam, linda. Sí, Amiga. profe. Miriam, un favorcito. Ahí este material, como ya está colgado en la intranet, lo puedes pasar al WhatsApp de los chibolos, de los chicos, porque como algunos no tienen cuenta, para que lo puedan descargar. ¿No bien? Ya. Entonces, como todos los chicos ya tienen su cuenta, ya pueden descargar ese material, la presentación del día de hoy. ¿No bien? Listo. Así que no te olvides, ese fue el gran error de la teoría de la deriva continental. Afirmar que la fuerza de la Luna, su gravedad, haya provocado la fragmentación de Pangea y resistencia de los actuales continentes. Eso fue el gran error. ¿No bien? Wow. Claro, todo está chévere, pero así pues nada es perfecto, mi amigo Will Smith. Así es. Vamos a la pregunta entonces. Y justamente tiene que ver con lo último que hemos hablado. ¿Cuál sería la clave entonces? Por supuesto, la clave sería cachimbo. Muy bien, cachimbo. ¿Está? Cachimbito. Vámonos. Bueno, y justamente a la vista de este error, pequeño, tremendo error, pero teóricamente todo perfecto, pues el error ahí falló en la conclusión del estudio. Con el tiempo, muchos más geólogos buscaron la forma, la manera de encontrar de por qué los continentes se mueven. Entonces, el enfoque de los geólogos ya no fue por el lado de que los continentes se separen, se alejen o se choquen, sino es mucho más que eso. Es toda la corteza terrestre. Y la corteza terrestre comprende, pues, parte continental, que es el cial, y la parte oceánica, que también es corteza terrestre, que es el cima. Y tanto la parte del fondo marino, la corteza oceánica y la corteza continental, todas ellas conforman un mosaico de un montón de grandes bloques rocosos que envuelve la corteza de la Tierra. Y esas son las placas tectónicas. Y se dio esa teoría, planteado por varios geólogos, entre ellos Harry Hess, ¿no? Y donde afirma que la corteza de la Tierra está compuesta por una gran cantidad de placas tectónicas que están flotando sobre una capa fluida llamada magma. En esta capa fluida ubicada en la astenósfera, o también se llama en el manto superior. Y que estas placas, pues, están interactuando entre sí, ¿no? Se están chocando, se están separando. Placas oceánicas se chocan con otras placas oceánicas, o entre placas oceánicas se separan. Una placa oceánica con continental se chocan o se separan, o se van rozando, friccionando. Entonces, generando una gran cantidad de relieves a consecuencia de estos constantes impactos entre sí mismas. Y aquí aclaramos dos tipos de placas tectónicas. Las oceánicas, recuerden que es el cima, o bien, silicio y magnesio, y las continentales, que son pues el cial, silicio y aluminio. No te olvides esos datos importantes. Por lo general, las placas oceánicas son más pequeñas, excepto la placa de Pacífico, que es la más grande del mundo, pero al ser más profunda tiene mayor densidad. Y las placas continentales, por lo general, la mayoría son grandes, pero no tan grandes como la placa de Pacífico, que es oceánica. Muy bien. Y eso sí, como están en una parte más superficial de la corteza, son de menor densidad, de rocas menos rígidas. Aquí vemos, pues, en esta imagen, todo el mosaico de las placas tectónicas, ¿no?
que muchas de ellas abarcan tanto áreas submarinas como continentales. Muy bien. Y aquí está el Perú, ¿no? Entre la placa de Nazca y Sudamericana. Y justamente las flechas nos indican la direccionalidad que tienen las placas. Mira, aquí se van separando. Vamos a señalar acá. Aquí se separa. Muy bien. Aquí también se están separando. Muy bien. Acá están chocando. Aquí también están chocándose. Acá se están rozando, mira, que se rozan lateralmente. Aquí se vuelven a chocar. Muy bien. Tiene distintas direccionalidades según cómo impulse las corrientes convectivas sobre el magma. Y justamente esas zonas donde se impactan, donde chocan, se llaman límites o bordes tectónicos. Hay de varios tipos, por ejemplo, los convergentes o destructivos. Chocan y se destruyen. Por ejemplo, la de subducción, donde esta placa, la placa A y la placa B, se chocan. La placa A se hunde por la placa B, pues se subduce al hundirse. Por debajo de la placa B, que es la placa aquí continental. Este es el caso de la formación de cordilleras. Forman cordilleras, aquí vemos, en la parte continental forma volcanes, y en el fondo, en la parte marina, forma fosas oceánicas, no te olvides, ¿ya? Por subducción forma cordilleras en la parte continental y cadenas volcánicas, en el fondo marino, donde están colisionando fosas oceánicas. Aquí tenemos ejemplos de la cordillera de los Andes, las Rocallosas y los Alpes son formados por este tipo de borde convergente por subducción. Y también hay bordes convergentes por abducción. Aquí tenemos el caso de una placa A y la placa B. Pregunto, estas dos placas, las dos placas son de diferente naturaleza, una es oceánica y una es continental, o ambas son continentales en la abducción. Ambas que son, Kevin, son continentales, sí, ambas son continentales, claro. No es como la imagen de la izquierda, que uno es oceánica y uno es continental, pero no. Así, en la imagen de la derecha, ambas son continentales, ¿no? Entonces, colisionarse, se colisiona y entonces va a generar un levantamiento, plegamientos y montañas, una cordillera. Entonces, el ejemplo más común, conocido, es la cordillera del Himalaya, que se formó por el choque de la placa de la India con la placa euroasiática. También hay bordes divergentes constructivos o también llamados de expansión. ¿Cómo es divergente? Se separan. Expansión, ¿por qué? Porque sale material fluido que se va expandiendo hacia los extremos. Vemos aquí por aducción. Mira, tenemos la placa A y la placa B. Mire bien esta imagen. Las dos placas, ¿qué tienen en común? ¿Son continentales o son oceánicas? Son oceánicas, por supuesto, son oceánicas. Entonces, aquí, cuando son por aducción y son oceánicas, las placas se están abriendo, se van separando, y este gran griete en el medio va a salir magma. ¿Y va a dar origen qué cosa? ¿Recuerdan los volcanes submarinos llamados dorsales? Aquí se forman los dorsales. ¿Muy bien? Como la dorsal de Nazca, frente al Perú, o el dorsal mesoatlántico, que vamos a ver más ratito. Pero también hay aducción cuando dos placas A y B, en caso, ambas son continentales, se están separando, formando un famoso valle, el Valle de Rif, ejemplo del África, donde en el fondo de este valle hay pues zonas volcánicas, ¿no? Volcanes. Valle de Rif. Aquí imágenes. La primera imagen, ven esta especie de, fue una cicatriz, ¿no? Que está por todo lo largo del océano Atlántico. Ya, pues, ese es el dorsal mesoatlántico. Ahí está. Profe, ¿y la peruana? Ah, ya, acá está la peruana. Está. Este es el dorsal de Nazca. Aquí está.
¿Y por qué se forma, profesor? Ah, ya, ¿por qué se forma? Porque esta placa, que es la placa del Pacífico, se va en esta dirección, y esta placa que es la Nazca se va en esta dirección. Por eso que se está abriendo, que es la Tierra. Bien, continuamos. Y tenemos la otra imagen a la derecha, el Rif, el valle del Rif en África, ¿no? Donde se están separando aquí las placas tectónicas dando origen a esta zona de valles volcánicos. Y otro tipo de borde es el borde transformante. Así es. Aquí, como ven acá, el ejemplo más conocido es la famosa falla de San Andrés, que es una fractura que está en la costa oeste de los Estados Unidos, en California, donde las placas, como aquí, no están chocando, no, están, ¿qué? Están rozando. Y este rozamiento genera también una gran cantidad de actividad sísmica. Muchos temblores y terremotos aquí se generan. ¿Bien? Ahí está la imagen aérea de esta falla de San Andrés, que hasta película tiene. Claro, sí es. Vamos a las preguntas. En la pregunta dice, las placas de superficie terrestre se interaccionan mutuamente a lo largo de sus bordes o fronteras o bordes, provocando intensas deformaciones en la corteza terrestre, dando origen a cordilleras, plegamientos, diversas fallas geológicas, así como la creación de volcanes y fosas marinas. En ese sentido, ¿qué tipo de borde es el responsable de la existencia del Valle del Rift? A ver, ¿recuerdas, no? ¿Qué pasa en el Valle del Rift? Las placas se están separando. Una placa, una parte de África se separa y otra parte se está separando ahí. Se separa. Entonces, ¿qué viene a ser? No puede ser subducción, porque la subducción cuando chocan y uno se va por debajo de la otra. No puede ser, se descarta la A. Se están separando. Entonces, es un borde divergente. ¿Pero qué tipo es? Muy bien, por expansión, muy bien. O aducción también. Profe, no es aducción, pero eso es expansión. 4 deditos. Muy bien. Uy, en esta imagen es clarísima, ¿no? Vamos a ver que está clave bien clara. Vamos a ver. ¿Qué nos pide? ¿Lo correcto o incorrecto? Ah, las correctas. Muy bien, las correctas. Nos piden las correctas. El plegamiento es un plegamiento formado por subducción. Este plegamiento, esta montaña está formado por subducción, ¿sí o no? Abducción. ¿No? Aducción cuando se separa. Aquí sí hay contacto. Acá hay contacto. Pero ¿es subducción? No, no es subducción. Es muy bien que se llama obducción. ¿Por qué aquí obducción? Para que sea subducción, recuerda, para que haya subducción, debe haber una placa oceánica y una placa continental chocándose. ¿Muy bien? Para que exista subducción, estas dos placas tienen que ser continentales, como el caso del Himalaya. ¿Muy bien? ¿Quedó clara, chicas y chicos, esta explicación? ¿Esta aclaración quedó claro? ¿Sí o no? Genial. Muy bien. Entonces la primera es más falsa que tu enamorada que te decía que tú eres la única. Sí, la única en el grupo de WhatsApp. La 2. Las placas continentales están implantándose, son llamadas CIAL, sí. Recuerda que el CIAL se le llaman pues a las placas o la corteza continental, ¿no? Así es. ¿Es un borde tectónico de tipo destructivo convergente? Sí, pues se está destruyendo corteza. Se está comprimiendo aquí las rocas. Correcto. Muy bien. La imagen representa la formación de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, no, más falsa, otra falsa. Es también falsa como tu flaca, tu amiga, tu amiga la de TikTok, ¿no? Esa misma, ¿no? Esa también. La Britan, muy bien. Pero sería solo 2 y 3. Muy bien. Cuando afirmamos que borde tectónico, cuyo proceso no se forma ni se destruye, o sea, no se deforma, no se destruye corteza, los movimientos son de tipo lateral. Si es lateral, soy de costadito. ¿Cuál es? Transformantes. Hay dos tipos de transformantes aquí. De constante actividad sísmica o volcánica. ¿Cuál sería? Claro, sísmica. Anita. Muy bien. Amigas, amigos, hasta aquí me estoy dejando entender, sí o no, por favor.
Genial, genial, genial. Perfecto. Entonces continuamos. Continuamos. Seísmos. También llamados sismos por todos nosotros, ¿no? Seísmos de la misma forma. Es lo mismo. ¿Qué cosas son? A ver, ¿quién me puede decir qué significa un sismo o un seísmo? Con sus propias palabras. Los movimientos de placas se llaman tectonismos. ¿Ya? Energía liberada, esa es la consecuencia. ¿Pero qué son los sismos? Movimientos bruscos, muy bien, de la corteza terrestre. Pregunto, ¿se puede predecir los sismos? ¿Cómo que sí se puede predecir? ¡Wow! Ya han descubierto la máquina que predice cuándo, en dónde, en qué lugar va a haber un sismo, un terremoto. No, no se puede predecir, no. Hay alertas tempranas. ¿Qué es una alerta temprana? Una alerta temprana es igual que la predicción. Es como, si ocurre un sismo fuerte frente a las costas de Lima y Callao, esas ondas sísmicas llegan a unos sensores. Los sensores que tienen las islas frente a la costa de Lima y Callao emiten una señal a Lima. Una señal inmediatamente, ¿no? En segundos, en menos de un segundo llega la señal, donde dice, ya ocurrió un terremoto. Y las ondas sísmicas están a punto de sentirse en los próximos segundos. Y mientras más cerca estás del lugar donde chocó las placas tectónicas, más rápido llegan las ondas sísmicas. Mientras más lejos estés del lugar del sismo, las ondas sísmicas tardan unos segundos más, 20 segundos, 30 segundos más. Esas son las alertas tempranas. No predicen, sino te avisan. ¿Bien? A veces muy bien. Entonces son movimientos bruscos de la corteza terrestre que ocurren de forma repentina, ¿no? Así es, correcto. Pregunto, ¿el Perú tiene sistema de alerta temprana sísmica? ¿Sí tiene o no tiene? A ver. Claro, ¿lo tiene con quién? Con el INDECI junto con el Instituto Geofísico del Perú. Sí, ahí está. Las dos instituciones han implementado ya desde hace un par de años y esta INDECI acababa de instalar y se completaba todo el sistema de alerta temprana en todo el litoral peruano. Sí, ya tiene, ya fin. Basado en la experiencia mexicana y china y japonesa. A mi celular llegan las alertas. Ay, tiene un aplicativo de Kevin de alerta temprana, muy bien. Para traumado todos los días. ¡Ay, temblor! Y no sitio nada, pero el hombre ya sabe que hubo temblor. Muy bien. Y sí hay, pues, sí tenemos. A nada. ¿Cuáles son las causas? Pero ¿cuál es la causa más común para que ocurra un movimiento sísmico? ¿Ya? ¿Y la falla está relacionada con qué? ¿Con qué tipo de proceso geológico? Claro, tectónicos, ¿no? Causas tectónicas. Por la colisión de placas tectónicas, por el diastrofismo. Es lo más frecuente y lo más intensos. Así es. Muy bien, Jimena. Pero también hay sismos provocados por las erupciones volcánicas, por explosiones nucleares que son provocadas por el hombre, inclusive también por el impacto de meteoritos sobre la Tierra o grandes hundimientos también geológicos. Ahí está. Son distintas causas. Pero la principal de todas es la tectónica, muy bien, la más común y la más violenta. ¿Y nuestro Perú dónde está? Ah, acá está Perú, pues. Y el Perú está justamente entre la placa de Nazca y Sudamericana, en la zona sísmica más violenta del mundo. ¡Qué suerte tienen los peruanos, por mi madre! Así es. Listo. Ajá. Y justamente aquí esta gráfica te muestra cómo es la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. Y esta zona de rozamiento, justo esta zona que nos está rozando, muy bien, es la famosa plano de Benioff, la zona de rozamiento. Y mientras más se hunde la placa de Nazca, se va fundiendo con el calor, y ese calor intenso va emergiendo a la superficie en forma de volcanes. Ahí está. Los sismos, por ejemplo, tú sabes que tienen dos partes bien definidas. El hipocentro, que es la parte profunda de un sismo. Pregunto, también al hipocentro, también ¿cómo se le puede llamar? ¿Con qué nombre a hipocentro? ¿Con qué otro nombre? Comienza con F.
de feo. Como el profe dice, su madre. Foco, muy bien. Foco, muy bien. Y el hipocentro se llama foco. ¿Y cómo también se le puede llamar al epicentro? Epifoco, muy bien. El epifeo dice, no, el epifoco. Está. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Ahora, obviamente, el epicentro es la parte vertical y más cercana al hipocentro, ¿no? Entonces aquí el movimiento será mucho más intenso, ¿no? En cambio, cuando estoy más alejado del epicentro, ojo, voy a señalar cuál es el epicentro, para aquellos que están en nota, ese es el epicentro. Los lugares que están aquí, más alejados del epicentro, las ondas sísmicas van a tardar en llegar un poco más y será un poco más débil. Muy bien. Aquí, además, lo notamos aquí la diferencia, ¿no? Acá está cómo está la señal de las ondas sísmicas en el epicentro, que es más violento que en el lugar más lejano del epicentro. Esa intensidad. Continuamos. Una cosa también importante de los sismos, también podemos clasificar según profundidad. Los sismos que están a 30 kilómetros más o menos de profundidad, de menos de 30 kilómetros de profundidad, son los sismos superficiales. Imagina que el lugar de hipocentro sea una linterna. Muy bien, aquí a baja profundidad. Mira aquí la primera imagen. ¿Abarcará un amplio territorio este terremoto o este sismo? ¿O una corta área? Corta área. Una corta área, muy bien. La zona sísmica no tiene tanto espacio para propagarse a más distancias, ¿no? Corta área. Pero pregunto, ¿será más débil o más intenso? Más intenso. ¿Por qué? Porque está a más corta distancia de la superficie. Así que de esos sismos tenemos que cuidarnos nosotros. Así es. Y sabes, para suerte de nosotros, los sismos que ocurren en Lima y Callao están entre estas profundidades. Ahí están los hipocentros. Con suerte, 40, 45 kilómetros de profundidad, pero aún así no es tan profundo. Muy bien. Dice, mientras más alejado está el hipocentro, mientras más profundo, es menos fuerte. Sí, las zonas sísmicas tienden a ser más débiles. Es así. Mira en el segundo caso, cuando son sismos intermedios, cuando tiene el hipocentro a casi 130 kilómetros de profundidad. ¿Cómo está el área? ¿Abarca un área más pequeña o más amplia que los superficiales? Más amplia. Claro, más lugares, más sitios, más territorio va a sentir el terremoto o el temblor, pero será un poco más débil. Será un poco más débil porque mayor profundidad del hipocentro. ¿Bien? Y mira, los sismos profundos, que están más de 500 kilómetros de profundidad, ¿bien? Abarca, como ves, una mayor área, más amplia, mucho más amplia, pero la zona sísmica será más débil. Un ejemplo. Hace un par de años atrás hubo un sismo entre Perú y Bolivia que ocurrió a 200 kilómetros de profundidad. Y adivina qué lugar del mundo sintió ese sismo. Ese sismo que estaba a 200 kilómetros de profundidad. Lo sintieron en Miami, en la Florida, Estados Unidos. Hasta allá lo sintieron. Así es. Wow. Claro, pero débilmente, muy débilmente lo sintieron, muy débilmente. Así es. Según las escalas sísmicas tenemos lo siguiente, ¿no? La escala de Mercalli o modificada de Mercalli, MM, ¿qué es lo que mide? Mide la intensidad del sismo. Pregunto, ¿dónde se mide la intensidad sísmica? ¿En el hipo o en el epicentro?
En el epicentro, muy bien. ¿Y qué cosa está en el epicentro? Están las ciudades, pues. Las ciudades, la superficie terrestre, pues, ¿no? Entonces, si se mide la intensidad en el epicentro, ¿qué se va a evaluar? Los daños materiales. Los daños materiales de las casas, de las infraestructuras, de las pérdidas de personas, etcétera, etcétera. Este calor es subjetivo, sí, porque, digamos, si bien hay una escala del 1 al 12 que evalúa más o menos el grado de destrucción material, pues no siempre es todo preciso, ¿muy bien? ¿Qué más? También está la escala de magnitud sísmica, pero de la escala de Richter, o también llamado magnitud local, que lo que aquí mide es la energía que se ha liberado del hipocentro. Y esa energía liberada, ¿cómo te expresa? En la velocidad que sale disparada las ondas sísmicas. Como sabes, las ondas sísmicas liberadas hacia el exterior, ¿muy bien? Y la escala de magnitud local tiene un detalle importante que debes tú tener en cuenta. Y esto es lo que maneja el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, que matemáticamente estos valores llegan hasta una magnitud máxima de 1,5, 6,5. ¿Muy bien? Todos los sismos que van de 0 a 6,5 son evaluados por los sismógrafos matemáticamente con más exactitud con la escala de Richter o magnitud local. ¿Queda claro, chicos? Así que pregunto, ¿estos sismos en su mayoría qué serán? ¿Temblores o terremotos? En su mayoría. En su mayoría serán temblores. En su mayoría. Pero una pregunta más. ¿6 grados o 6,5 se puede convertir en terremoto? Sí. Sí, muy bien. ¿De qué depende de que 6 grados de Richter o 6,5 sea terremoto? ¿De qué depende? ¿De la zona? ¿De dónde sea el foco? Por supuesto, bravo. Bravísimo. Me quito, no tengo sombrero, pero en fin. Pero sí, si el foco es de baja profundidad, porque imagínate que el foco sea a 10 kilómetros de profundidad, que sí, pues un sismo de 6,5, pero a 10 kilómetros de profundidad, el epicentro lo vas a sentir sacudón, lo vas a sentir feote, así es. Así que, ¿de qué depende de la intensidad sísmica? Depende de la profundidad del foco o hipocentro. Bien, así que está. Por eso que decía, ¿no? Esta escala de Richter, por lo general son temblores, pues algunos pueden ser terremotos, y eso depende de la profundidad del foco. ¿Me estoy dejando entender, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Ya, gracias. A ver, la gente que dice. ¿Me dejé entender esa parte? ¿Sí? Ajá. Ciudadela, ¿quedó claro? Kevin, Urco, ¿qué dice? Genial. Genial, muy bien. Continuamos. Ahora, tenemos también la escala de magnitud del momento. Esta escala de magnitud del momento, amigas, igual que la de Richter, mide pues también la energía liberada que sale del foco o del hipocentro, muy bien, pero además tiene a medir sismos superiores a 6,5 a más. Es decir, pregunto, los de magnitud del momento, por lo general, ¿qué tipo de sismos es la que más evalúa o califica? ¿Terremotos? ¿Temblores o terremotos? Terremotos, claro, ¿no? Claro, en algunos libros, algunos dicen que temblor y terremoto es lo mismo, pero en realidad, para cuestiones didácticas, se entiende que el temblor es más débil y el terremoto más intenso. Muy bien, ahí está. Ahora, pregunto, ¿puede haber terremotos que pueden sentirse débiles en la superficie? Sí. ¿Y por qué terremotos? Por ejemplo, hace unos par de meses hubo un terremoto también por Asia, y también hace poco también en Nueva Zelanda,
de 8 puntos o algo, ¿no? De magnitud del momento. ¿Y por qué no se salió la noticia que fue destructivo, devastador? Sí hubo un tsunami, pero no tuvo un gran impacto. ¿Por qué? Por la profundidad. Muy bien. Tuvo una mayor profundidad, por esa razón. Muy bien. Pregunto, el terremoto que espera Lima desde 1746, que desde 8.5 a más, pregunto, ¿será un terremoto de menor o gran intensidad? Gran intensidad. Gran intensidad, sí, eso no se espera. ¿Por qué? Porque te dije, el foco de nuestra zona sísmica es de baja profundidad. Está fregado. Pero no te olvides, la escala de Richter y la de magnitud de un momento, la que mide es la magnitud. ¿Qué cosa es la magnitud? La energía liberada que parte desde el hipocentro. ¿Muy bien? Se mide con qué instrumento se mide ese tipo de escalas, la de Richter y magnitud de un momento. ¿Qué instrumento utilizan para medir matemáticamente esta energía que libera el hipocentro? El sismógrafo. El sismógrafo. Así es. Sismógrafo. Sismógrafo. ¿Qué es eso? Eso que inventado ahí. Inventado el instrumento. Esta me hizo una pregunta que es clásica, viene en San Marcos, ¿no? Oye, más de una vez. La zona sísmica más violenta del planeta, la del cinturón del fuego del Pacífico, ¿no? Que tiene entre el 80 y el 90% de los terremotos a nivel mundial y también la zona más volcánica del planeta. Muy bien. Otra zona sísmica es esta, la mediterránea caucásica Himalaya. También se llama alpina Himalaya. También se llama alpina Himalaya, como ven aquí. Abarca pues Europa, está entre Europa, África y Asia. Muy bien. Hace poco, hace unos meses, hubo un terremoto aquí, en Grecia y en Turquía, porque está en esa zona alpino, Himalaya caucásica. Muy bien. Vamos aquí a la pregunta. Los niveles o grado de destrucción que provoca un seísmo depende de mucho del factor, de varios factores. Por ejemplo, en un escenario hipotético y muy probable de un terremoto en el Lima y Callao de escala 8.8. Esto según el INDECI, ¿no? Se estima que hay un total de más de 110.000 fallecidos. ¡Wow! Más de 2 millones de heridos. ¡Wow, wow, wow! Más de 350.000 viviendas destruidas. ¡Ah, su madre! Y más de 600.000 viviendas inhabitables. Así es. ¡Wow! Para que dicho escenario se cumpla, ¿qué condiciones fatales deben cumplirse para tener tal grado de destrucción? A ver, ¿cuál sería? Eso es lo que nos espera, no es chiste, es verdad. Son los pronósticos de riesgo que tiene el INDECI en un escenario sísmico en el Perú, en Lima sobre todo. Tener un foco menor de 30 grados, ¿eso es cierto, sí o no? Para que haya esta condición de esta catástrofe. La primera, ¿es verdad o falsa? Claro, tener un foco menor de 30 grados, claro, por supuesto. Mientras menos profundo, más fregados vamos a estar. La capacidad de las autoridades de evitar malas construcciones, sí es cierto. Pues. Mientras las autoridades municipales sigan permitiendo que la gente construya su casa como tengan hacia la champa, mal construidas, sin una norma técnica, pues las casas somos muy vulnerables, porque lo que mata un terremoto no es el terremoto, sino las malas edificaciones. Eso queda claro, pues. Lo que mata un terremoto son las malas edificaciones. Bien. Tener edificaciones con suelos con predominio rocoso. Pregunto, si tu casa está en un lugar donde la tierra es muy rocosa, el terreno es muy rocoso, ¿es bueno o es malo tener un suelo rocoso para construir una casa? Mejor. ¿Bueno o malo? Es bueno porque es más estable, es más sísmicamente resistente. Imagina que tu casa está sobre un desierto o en una playa. ¿Qué va a pasar con tu casa? Se va a hundir ahí, suelos malos cuando son arenosos. Así que la tercera, no, pues no es un evento catastrófico, pues, ¿no? Más bien te evita, ¿no?, que tu casa se destruya. La tercera. La aducción de la placa de Nazca. ¿Hay aducción en la placa de Nazca sudamericana? Es subducción, claro, no es, pues. Se queda claro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dedito, ¿no? Sería subducción, pues. La velocidad. Solo la 1 y la 2 son uno de aquí que se cumpliría para que se cumpla este escenario catastrófico. Continuamos.
Y esta pregunta justamente le hemos hablado, o este tema le hemos hablado hace un momento, ¿no? Hablamos que está Turquía, Atenas, Estambul, Grecia, estos lugares están en qué zona sísmica del mundo. El alpino, himalayo, caucásico, himalayo, claro. Muy bien, clave sería bebé. De la geodinámica externa, recuerda que es todo el proceso de formación de relieves en la superficie de la Tierra por el constante desgaste de agentes externos, ya sea climáticos, biológicos, etc. Hay dos procesos bien definidos, uno que es la meteorización y uno la erosión. Sobre la erosión, tenemos aquí también llamado de inundación, es el proceso de nivelar, ¿no? Nivela toda la superficie de la Tierra por agentes geológicos, como el río, el agua, los glaciares, el viento, las mareas, las olas, y tiene tres fases bien definidas, ¿no? El arranque, que viene a ser llamado también la degradación, la primera fase de destrucción de la erosión, después el desplazamiento de los sedimentos, de los restos que produce la degradación, el transporte, básicamente empujada por la gravedad, y la acumulación de estos sedimentos, de estos restos, dando origen a un nuevo relieve, que es por la sedimentación o la llamada la agradación. Bien. Tenemos la erosión fluvial, que usted conoce muy bien, que es la acción del agua de los continentes, el agua que está sobre los continentes, de los ríos, riachuelos, que va desgastando la corteza, dando origen a relieves por degradación. ¿A cuáles? A los cañones o pongos, las cataratas, los meandros, muy bien. Y por la agradación, ¿no? O sedimentación, se forman pues los conos directivos, las pampas, las terrazas, las restingas en la selva, los deltas, etc. La erosión marina, ¿no? Por el constante golpeo de las olas de los océanos en los bordes de los litorales, ¿no? Dando origen a penínsulas, a bahías que tienen forma ovalada, ¿no? Del borde costero, las penínsulas salientes de continente, los golfos, que es mucho más grande que las bahías, las cuevas marinas, los arcos marinos. Y por la agradación, pues, este golpeo también genera pues acumulación de sedimentos, ¿no? Sobre todo de arena y piedras, ¿no? En las playas, muy bien. Tenemos ahí los tómbolos, las rías. La erosión kárstica, recuerdo que tiene que ver con la filtración de agua al subsuelo. Esa filtración de agua al subsuelo genera, pues, el desgaste de la corteza formando cavidades subterráneas profundas como las cuevas, las grutas, dolimas, como ven aquí. Y por la sedimentación se acumula que pues, al interior de las cavernas se forman pues, las estalactitas, las estalagmitas, muy bien, los estalagnatos. Eso es muy común en Perú, en la selva peruana. Y la erosión glaciar, pues el poder pues, del peso abrasivo de millones de toneladas del hielo, del glaciar, que desgasta pues, las faldas y laderas de las montañas, muy bien, dando origen a relieves por degradación, a circos, valles en U, a fiordos, a pasos o abras. Y también pues este poder abrasivo, destructivo de los glaciares aplasta y destruye las rocas, las laderas de las montañas, ¿no? Generando pues depósitos de rocas llamadas morrenas o acumulaciones de estas morrenas con lodo llamadas pues, grumlings. La erosión eólica, que es la capacidad del viento de desgastar la superficie de las rocas, o bien removiendo partículas, dando origen a ¿qué? A formaciones caprichosas como los bosques de piedra, los pedestales, bien. Y la acumulación de estas partículas en lugares dando origen a los desiertos donde hay dunas, médanos, lois. Y viendo usted aquí la pregunta, y esta pregunta curiosa. La Reserva Nacional de San Fernando tiene dos sectores bien diferentes, ¿no? Un al lado norte, donde es el desembocador del río Ica, que un río desemboca en el río Ica, muy grande.
también un bosque ribereño, que hay pequeña vegetación que está alrededor de este valle, de este cono directivo. También se ubican algunas playas, aquí playas también en la parte norte, ¿no? Recuerda que la playa es producto de la erosión marina, muy bien, por la agradación, y también algunos humedales. En la parte sur comprenden ensenadas, como San Fernando, esas playas, ¿no? Pequeñas bahías, conformadas por puntas, que son más pequeñas que las penínsulas, que se proyectan al mar, ¿no? Es producto de la erosión marina por degradación. Y hay un islote, ¿no? Como aquí, ¿no? Esta imagen, un islote en el centro. Vamos a ver qué cosas son correctas aquí. En el lado norte se distinguen procesos de agradación fluvial y marina. Dice desembocadura. La desembocadura sí es agradación fluvial y sí, también hay marina. ¿Por qué? Porque hay playas, ¿no? Ahí está, playas. Ambas son agradación fluvial y marina, respectivamente. Las plantas en la ribera del río provocan erosión. No, las plantas no generan erosión, chicos. No generan, falso. El litoral sur está expuesto constantemente por la degradación marina. Sí, pues tenemos puntas, tenemos ensenadas, son parte de la degradación marina. Los humedales, en los humedales la acción del agua fragmenta rocas. No fragmenta rocas. No fragmenta rocas. Falso. La clave cuál sería la 1 y la 3. Clave D. Aquí vamos a relacionar. La primera imagen es un fiordo. Es un canal formado por erosión glaciar. Eso se ve mucho en Noruega, en Europa, también en Escandinavia. Entonces sería la 1, degradación glaciar, 1B. La segunda son cárcavas. Estas cárcavas han formado por la erosión de la lluvia, que ha formado esta especie de canales o quebraditas, ¿no? En terreno de suelo bastante inestable, ¿no? Bastante arcilloso. Estas cárcavas formadas por la erosión de la lluvia. 2C. 12. Entonces, la tercera es un bosque de piedra, que es erosión eólica, ¿no? Así que la clave, ¿cuál sería? Chipi, ahí está. El último es un tómbolo, producto de la degradación, de la agradación marina. Y recuerda que la meteorización es un proceso in situ, donde se destruyen las rocas se desintegran, se fragmentan o se descomponen. Si se fragmenta, es un proceso físico. Las rocas se rompen y no cambian su apariencia, siguen siendo las mismas rocas, no pierde su naturaleza. Pero si la roca se descompone, es ya químico. O sea, las rocas se convierten en otro mineral, ¿no? Y aquí, básicamente, el principal agente que descompone las rocas es el agua. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, en la parte física, tenemos la termoclastia por los cambios bruscos de temperatura, la crioclastia por las bajas temperaturas, la haloclastia por las sales, la bioclastia por las raíces de los árboles. Todo eso es físico. Y lo químico, se descomponen las rocas por el oxígeno, por la carbonatación, por la saturación de agua, tanto en la hidrólisis como en la hidratación, y ambos aquí actúa mucho el H2O. Así que en la pregunta 11, el aumento de longitud y diámetro de las raíces de los árboles penetra en la estructura de las rocas. Eso viene a ser meteorización física. Profe, no hay meteorización, pero se llama también intemperismo físico, de tipo biológico. Así que la clave sería C, pero de tipo biológico. Aquí en el número 12, vamos a ver verdadero o falso. De la meteorización química. ¿Comprende el proceso de transporte y depósito? No. Transporte y depósito hace la erosión, no la meteorización. Primero es falso. ¿Es la decomposición de minerales de las rocas? Sí, se descomponen los minerales, sí, ¿verdad? ¿Resulta de ser más intensa en ambientes húmedos que secos? Sí, es más intensa en ambientes húmedos. ¿Es constantemente la fermentación in situ? Sí, in situ también. Muy bien. Entonces todo sería aquí dedito. Geomorfología de la costa peruana. Tenemos aquí varios relieves, recuerda rápidamente, rasgos morfológicos en el litoral, bahías, penínsulas, puntas, acantilados, y una llanura costeña, tablazos, valles, pampas, desiertos, etc., ¿no? Sí, y vamos a acabar una vez para dar las claves.
La número 13. Este es un estero que está en Tumbes. Muy bien. Esa es la pregunta habla. La pregunta 14. Valle. Habla del Valle de Camaná en Arequipa. Es un cono directivo. La número 15. La relación en la B. La relación en la B. Paraíso es una depresión, una albúfera. Bien, pues es algo subterráneo, por lo que no sabían. Tenguacho. Y aquí hay más datos complementarios para que puedas revisar tú en tu casita con tranquilidad. Amigas, amigos, aquí queda el tema. Nos vemos la próxima semana. Chaito todos.